a dejar de compartir pantalla, que estamos con el flyer de la jornada que nos convocó hoy. Qué lindo ver tantas colegas, futuras Ujú. colegas convocadas alrededor de una jornada que tiene que ver con pensar la investigación en épocas de ruptura del lazo social. Y en esta ocasión, sin robarles mucho tiempo, nos parecía oportuno poder abrir las jornadas con Silvana Boco, que es la coordinadora académica de la Facultad de Psicología de UCES Rafaela. Silvana nos ha acompañado un montón en todo lo que tiene que ver con acompañar el proceso de investigación, fomentar la investigación, buscar recursos, buscar alternativas. Bueno, Silvana ves en Rafaela lo sabe, también lo saben los equipos que conforman María Fernanda, con Analía, Nancy, este, por lo cual nosotros estamos muy agradecidos porque sabemos que desarrollar investigaciones es un proceso muy complejo, que necesita acompañamiento institucional, y bueno, y este marco siempre ha sido posible gracias a la calidez y el acompañamiento profesional de Silvana. Sil, aquí estamos. Bueno, Romy, muchas gracias. Gracias por tus palabras. Buenas tardes a todos. Y sí, la verdad que todo esto que nombraste, la elaboración de los proyectos, la obtención de los recursos, la conformación de los equipos, siempre ha sido tarea bastante compleja y sigue siéndolo. Eh, y en realidad, bueno, para los que somos de Rafaela, por lo menos, estaría bueno por ahí comentarles que en realidad el área de investigación no existió siempre en la carrera. Justo ayer tuvimos las jornadas por los 25 años de la carrera. Nosotros en la sede de Rafaela, la carrera comenzó a la par de la carrera en Buenos Aires, la carrera de psicología, pero no existía el área de investigación al comienzo, ¿sí? Estaba más focalizado, digamos, en la otra pata, digamos, de las funciones de la universidad, que es la enseñanza. A partir de 2010, entre 2010 y 2013, que nos abocamos a preparar la carrera para el proceso de acreditación, entonces ahí, bueno, surgen las coordinaciones de extensión, la coordinación de investigación, porque son también otras funciones fundamentales de la universidad. Como dijo Romy, siempre ha sido y es una tarea compleja, muy compleja también para los psicólogos, porque en general a los psicólogos no nos gusta mucho investigar, entonces cuesta mucho que, bueno, que la gente por ahí se motive y quiera elaborar un proyecto y, bueno, sostener una investigación. Me parece importantísimo este momento en que podamos compartir las investigaciones que se están llevando adelante actualmente en la sede. Bueno, supongo que los equipos nos van a compartir un poco en el estado, digamos, en el que están en este momento de sus investigaciones, pero también sería importante que, bueno, que esta jornada, y así como otros encuentros u otro compartir, digamos, esto dentro de la carrera, permita también incentivar a otros docentes, a otros graduados también, y por qué no, también a los alumnos, para que puedan participar en proyectos de investigación. La construcción del conocimiento a través de los proyectos de investigación es fundamental en las universidades. ¿Mm? Así que, bueno, aquí nomás quiero escucharlas, Muchas gracias. que puedan compartir lo que están trabajando. Bueno, muchas gracias, Silvana. Y de nuevo, a través de Silvana también, obviamente agradecer a Héctor Sierra, que también es quien todo el tiempo está acompañando desde la dirección de la carrera de UCES Rafaela, los procesos de investigación y los desarrollos y los intereses vinculados a la investigación. Y nosotros en esta ocasión, muy brevemente, teníamos como el objetivo con distintas investigadoras de nuestra región y con quienes articulamos en otras sedes, porque también nos gusta mostrar que hay articulación intersedes. eh, Teníamos la intención de mostrar las particularidades de investigar en épocas de crisis, que es una particularidad doble, porque desde un lugar implica un gran desafío, ¿sí?, a sobreponernos al malestar reinante, podría decir Silvia Bleichmar, pero por otro lado, es la única salida posible que como disciplina tenemos para dar respuesta a este momento que exige modos creativos de producir conocimiento. Inclusive nos exige la revisión, y un poco de esto hablábamos antes con, con las colegas, la revisión de nuestras antiguas formas de producir ciencia, producir transmisión, producir un espacio que nos acerque a respuestas que no están saldadas de una vez para siempre, ¿no? Entonces,
la convocatoria tuvo que ver en este momento particular en poder, como decía Silvana, dar cuenta de en qué momento se encuentra cada equipo de investigación, pero también cuáles son los desafíos actuales en estos tiempos de crisis social. Para lo cual, la forma de trabajo que vamos a tener va a ser la siguiente. Vamos a dejar que los distintos grupos de investigación puedan dar cuenta de estos dos aspectos en un periodo más o menos de 20 minutos por equipo, y luego, concluidas las 4 grandes disertaciones, vamos a tener un momento donde la idea es circular palabra entre investigadoras, colegas, estudiantes, dudas que se puedan presentar respecto a los procesos de investigación, datos que quizás no quedaron claros, por lo cual yo les pido que si por ahí a lo largo de las disertaciones surgen preguntas, para que no se escapen, las pueden escribir en el chat y las retomamos al final, ¿sí? ¿Vieron? Porque después, a veces después de escuchar 4 disertaciones, se nos escapó la pregunta y no vuelve más. Que nos quede en el chat, yo la retomo y nos va a permitir una fuerza de trabajo colectiva súper interesante, ¿sí? Bien. Sin más, si les parece, vamos a pasar a nuestra primera investigación, nuestro primer panel, que va a estar a cargo de Silvana Best, que es licenciada en psicología, es escritora de múltiples artículos académicos y también de publicación de libros respecto de los temas que he investigado, que es docente y tutora de prácticas, coordinadora de prácticas profesionales en UCES Rafaela, y que va a estar hablando, en este caso, del bienestar y el malestar digital en la adolescencia, y los aportes que pueden hacerse desde el cuestionario de ciberagresión, que es con el cual he estado trabajando en nuestra sede de investigación. ¿Sí? Bien, Somos todo gracias. oídos. Gracias, Romina, gracias, Silvana, por acompañarnos. Bueno, el proyecto que vamos a estar contando, parte de lo que venimos trabajando, es también un proyecto que está radicado en la sede de Rafaela, pero en colaboración con la sede centro, porque Nancy Re, que también nos acompaña, participa de esta investigación. Así como yo también acompaño en otra investigación que Nancy, que tiene sede en la sede, que tiene base en la sede centro y que Nancy va a compartir después con ustedes. Somos un grupo de trabajo intersedes muy prolífico porque venimos desde el 2010, 2011 interactuando, intercambiando y llevando adelante distintos proyectos de investigación. Bueno, en este caso, nosotras comenzamos a vincularnos con la problemática del ciberbullying a partir de un trabajo previo que yo venía haciendo, que era una investigación, un estudio descriptivo sobre las situaciones de bullying en la ciudad de Rafaela, que había sido a partir de un pedido del Consejo Municipal de nuestra ciudad. Cuando yo empiezo a buscar material y cuestionarios para relevar ese fenómeno, me encuentro que en el resto de los países del mundo, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, ellos ya estaban inquietos por poder generar y por poder validar y por poder contar con instrumentos para medir no ya el bullying, sino el ciberbullying, que ponía en escena esto del malestar en la adolescencia, porque nosotros trabajamos junto con Nancy dentro de esos grupos etarios, y por otra parte ponía en signo de pregunta la cuestión del bienestar en relación a otra temática muy candente que era lo digital. Nos enganchó la pandemia también, este momento crudo, no solo con la investigación, sino en distintos aspectos de nuestra vida, y en uno muy central que es el que hoy nos convoca, que tiene que ver con la salud, ¿sí? Con la salud integral de los seres humanos. En el marco de la pandemia todos tomamos conciencia del fuerte proceso de digitalización, así se lo llama, que actualmente vivimos, en donde los dispositivos, el acceso a Internet, ocupan un lugar muy importante para nuestro desenvolvimiento en la vida diaria, no solo para trabajar, para estudiar, para aprender, hoy lo estamos haciendo a través de una plataforma digital, sino también para socializar, para nuestros momentos de ocio, es decir, que empieza a vincularse con distintos aspectos de nuestra vida cotidiana y de nuestras existencias. Y empieza progresivamente diferentes disciplinas a
tener que tensionar y poner un poco a prueba las categorías conceptuales con las que se venían trabajando para ver si son fecundas también, para pensar fenómenos, para habilitar miradas y poder generar intervenciones sobre esos mismos conceptos, pero en los entornos digitales. En ese caso, nosotras estamos trabajando con el concepto de ciberagresión, que es la agresión, pero pensada en estos espacios. Y cuando se trabaja con esta mirada de conceptos ya existentes, pero sobre lo digital, hay dos movimientos en la lengua hispana. Uno es la adjetivación de digital, como lo vemos en los términos bienestar y salud digital, que son términos que están hoy en la literatura especializada, o el prefijo ciber, que es más usado por los autores españoles, y en el caso del cuestionario de ciberagresión, aparece ahí el prefijo y no el término de agresión digital, que podría haber sido otra de las opciones o alternativas. La población adolescente en el marco de estos procesos de digitalización es hoy la que tiene un acceso casi universal, incluso en Argentina, en la última evaluación a Aprender, estamos hablando de porcentajes de acceso a un dispositivo que les es propio de casi el 90%, es decir, que es sumamente alto. Para los chicos, y las chicas, así como decíamos, para los adultos, sobre todo su vínculo con pares, su socialización, transcurre fuertemente por los entornos digitales, ¿sí? O más bien por ambos entornos, por los de interacción cara a cara y los digitales. No pueden pensar el uno sin el otro y los viven como en un continuum, ¿sí? Dentro de esos entornos digitales aparecen también riesgos, que es lo primero que empieza a preocupar y a abrir las alertas. Ahí el término de ciberbullying fue el primero para empezar a pensar esas situaciones en donde en el marco de interacciones vía dispositivos electrónicos se daban situaciones desde recibir insultos directos en una comunicación directa entre dos personas, el envío de imágenes que puedan resultar hirientes o motivadoras de algún tipo de tensión y de malestar. Ahora en las noticias con la inteligencia artificial, no hace muy poco veíamos en colegios de Argentina donde un compañero, haciendo uso de inteligencia artificial, toma fotos de compañeras y las transforma en fotos pornográficas o eróticas que hace circular y que incluso se dice que las ha vendido. Bueno, lo digital tiene, al menos para Nancy y para mí, nos convoca en el sentido de que es sumamente dinámico, muta. La inteligencia artificial, cuando nosotros empezamos la investigación, no estaba, y nos obliga a tener que revisar permanentemente el acceso que hacemos y los instrumentos que generamos para poder apresar y comprender. Yo creo que hoy el desafío grande está en poder comprender y escuchar para entender cómo viven y cómo se vinculan a través de las tecnologías digitales, en este caso, los niños, las niñas y los adolescentes. Eso nos llevó a entender progresivamente, y como después vimos corroborado con otros colegas, que las situaciones de agresiones en línea, que son de alta prevalencia a nivel mundial, empiezan a tener un impacto tan negativo, sobre todo en la salud mental de quienes las padecen, generando mucha sintomatología, sobre todo de tipo depresiva, impactando también en lo que es el rendimiento escolar, eso sobre todo para quienes los toca enfrentarlo desde quien la padece. Quienes la ejercen, tenemos el riesgo de que hagan una generalización de esas conductas abusivas y agresivas a otros entornos de interacción social, y que puedan caer en conductas riesgosas de desadaptación y de transgresión de las normas sociales. Por lo tanto, estas consecuencias empiezan a plantear a la ciberagresión como un problema de salud pública. Y cuando la empezamos a pensar así, tenemos que buscar
y revisar también el concepto de salud, ¿sí? El concepto de salud de la OMS, el que la indica como un estado de completo bienestar, tanto físico como psíquico como social, y no la mera ausencia de enfermedad, es el que, bueno, sigue vigente. Y la OMS es también quien en el 2021, aún en esa pandemia que nos tocó enfrentar, va a producir una definición de salud digital, ligándola al campo del conocimiento y la práctica asociado con el desarrollo y uso de tecnologías digitales para mejorar la salud de los individuos. En esta definición a nosotros no nos resulta tan útil porque cuando uno busca material bibliográfico aparece más bien el uso de las aplicaciones digitales para mejorar el acceso a prácticas de salud en poblaciones que por distintas razones no puedan hacerlo. Y el concepto que sí empieza de a poco a aproximarse no viene del campo de la ciencia, lo genera Google y es el de bienestar digital, que también surge en el 2021. Y inicialmente Google plantea lo del bienestar digital como la posibilidad de mantener en equilibrio el tiempo que paso en los entornos digitales y mis otras actividades en los entornos de interacción cara a cara. Ese fue un parámetro que tomó incluso y que hoy conserva la comunidad científica para pensar esto del uso problemático de Internet y de las redes sociales. Pero bueno, hay otros investigadores que a nosotras nos parecen un poquito más interesantes y que empiezan a hablarnos del bienestar digital, pero ligándolo al uso responsable en el sentido de poder lograr un equilibrio, pero ese equilibrio ya ahora situado entre los beneficios y los daños potenciales con que el uso de las tecnologías digitales puede generar. Y son los autores de esta línea los que empiezan también a pensar y a indagar cuáles son los determinantes actuales para la salud digital de nuestras poblaciones, ¿sí? En ese sentido, nuestro último planteo, y anclándonos en todos los aportes que el uso del cuestionario de ciberagresión nos ha permitido hacer para comprender el fenómeno de la ciberagresión en una población que va de 12 a 18 años en nuestro país, es que efectivamente la ciberagresión la podemos pensar hoy como un factor determinante negativo de la salud digital, de la salud y del bienestar digital en la adolescencia. Y es un instrumento que está pensado para ser usado en el marco del screening y de la investigación epidemiológica, es un instrumento de fácil aplicación, de aplicación colectiva, y que nos permite ir construyendo y teniendo acceso a una medición sistemática de qué va pasando en torno a este fenómeno. Nosotros, el cuestionario ya ha pasado por todas las instancias de la adaptación transcultural y del análisis de sus propiedades psicométricas y ya lo tenemos validado. Pero en el marco de ese proceso, al tener que trabajar justamente con la aplicación del cuestionario para poder hacer los análisis factoriales exploratorios y confirmatorios, pudimos acceder a una prueba piloto. Me detengo un poquito en contar muy breve del cuestionario. Es un autoinforme, la población a la que se dirige ya la dijimos, mide el constructo de ciberagresión. La ciberagresión es un constructo conceptual simple porque implica un daño intencional perpetrado a través de medios electrónicos o digitales dirigido hacia una persona o grupo de personas independientemente de su edad, independientemente de si se conocen o no se conocen, y este daño, esta intencionalidad de dañar, se enmarca dentro de lo que la persona considera la que lo sufre, lo lee en ese sentido. Entonces el cuestionario tiene dos escalas, en una nos permite ver si el informante está en una posición de víctima o de perpetrador de agresiones a través del teléfono móvil y de Internet. Cada escala tiene 9 ítems y mide los distintos tipos de agresión.
La agresión verbal, que puede ser directa o indirecta. Yo iba a leerles algunas de las preguntas como para simplemente, me parece que es lo más interesante cuando uno trabaja con instrumentos de evaluación. ¿Alguien te envió mensajes escritos ofensivos o amenazantes a través del teléfono celular o internet? Fíjense, esa es la agresión verbal directa. ¿Alguien divulgó rumores sobre vos a través del teléfono celular o internet? Esa es la agresión verbal, pero indirecta. Cuando nosotros accedimos al cuestionario, el cuestionario original planteaba los medios, el MSM, el mail, el Facebook, y nosotros empezamos a ver que eso lo teníamos que sacar, porque si no iba a hacer que el instrumento sea obsoleto muy rápidamente. Entonces dejamos el internet y el teléfono celular, que por el momento sí son los medios, más allá de la aplicación por donde eso acontezca. Similar es lo que tiene que ver con la agresión visual, pero ahí involucra lo que es imágenes o videos, la suplantación de identidad, que es cuando alguien accede a las contraseñas de nuestras cuentas, así el nombre nuestro hace cosas que perjudican a otros y nos hace quedar mal a nosotros e impacta sobre nuestra reputación social. Y la exclusión, que tiene que ver con no permitirnos participar en grupos o participar en juegos que se dan en línea. Trabajamos con una muestra por conveniencia, que participaron estudiantes, todos eran estudiantes de escuelas secundarias, de distintos tipos de gestión, pública y privada, con distintas también orientaciones las escuelas. Tuvimos escuelas técnicas y escuelas secundarias orientadas. Participaron muchos de Rafaela, y también tuvimos una muestra en Buenos Aires y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Logramos, sí, ya voy cerrando, dale. Logramos trabajar con 962 adolescentes, que es un montón, no saben lo que cuesta conseguir esas muestras. ¿Qué pudimos observar? Fíjense, lo que tiene que ver con la agresión verbal es la que está más alta, el 40%. Voy a ir un poquito más. Fíjense que lo que es imágenes y videos, lo visual siempre nos da más bajito, pero dentro de las agresiones verbales, los rumores, sea el envío o la publicación en entornos que son accesibles para más de una persona, es el que aparece más elevado. Bajito la suplantación de identidad, un poquito más alto la exclusión. Entonces me detengo ya en las conclusiones. Pudimos ver, aplicando el cuestionario, que todos los tipos de ciberagresión están presentes en nuestra población, que la ciberagresión verbal es la más prevalente. Eso coincide con también las situaciones de agresiones cara a cara. Y que lo que se llama en español como el cibercotilleo o el rumor es la ciberagresión más frecuente. Por lo tanto, en este momento lo que estamos pensando es en poder trabajar con alguna investigación más cualitativa que nos permita poder explorar este fenómeno del cibercotilleo, en torno al cual hay cierta literatura, pero aún muy incipiente. Gracias. Muchas gracias. Ya tenemos preguntas, Silvana, esperando, Silvana y Nancy, porque posiblemente las puedan responder las dos, esperando al momento de intercambio. Muchísimas gracias por este compartir y qué tan necesario en estos tiempos, ¿no? Qué vigencia que tiene, aún en la historización que planteabas, ¿no? Bien, bueno, ahora vamos a hablar y vamos a escuchar a Nancy Re, que junto con Nancy López, en UCES Rafaela y UCES Cava, están trabajando en torno a la investigación que hoy vienen a compartir la representación del científico y cuáles son los avatares de la dimensión colectiva de la vocación. Ahí estamos con Nancy, que está compartiendo su pantalla. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, vamos a presentar una investigación que
que venimos desarrollando desde el año 2020 y tal como lo plantea Silvana, también nos agarró la pandemia y afectó un poco el corazón de la investigación porque el relevamiento de datos nuestros se hace en escuelas y las escuelas fueron los primeros que se cerraron durante la pandemia. Esto también retomando lo que plantean, digamos, el título de las jornadas obligó a replantearnos no solamente la población, a ser menos ambiciosos respecto de el tipo de alumnos y de sectores sociales a donde queríamos llegar, sino también nos obligó a modificar las metodologías en lo que fue casi una investigación paralela que implicó tratar de actualizarnos en todo lo que es el estado del arte en relación, digamos, a la validez y confiabilidad que tenía, traspolar, digamos, una cierta metodología pensada desde el punto de vista presencial para ser aplicada de manera virtual. Esta investigación la estamos desarrollando desde, como dijo Silvana, desde Buenos Aires y Rafaela. El equipo está compuesto por mí, Nancy Re, por Nancy López, por Antonio Casasnovas y por Silvana Best. Silvana nos ha aportado el material que vamos a presentar hoy, que es el resultado de los grupos focales realizados en Rafaela. Nosotros venimos trabajando desde el año 2010 con proyectos de investigación en UCES en una cierta línea, como dijo Silvana, siempre vinculada a adolescencias y a temáticas relacionadas con orientación vocacional, y nos han acompañado siempre las colegas del equipo de orientación vocacional del Hospital Fernández del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual Nancy López es la coordinadora, además de ser docente de prácticas profesionales de la materia orientación vocacional. Así que bueno, la presento a Nancy, que está presente, y Antonio Casasnovas no, en este momento tenía una actividad académica también. A ver, que no sé cómo se pasa esto. Ahí está. El problema básico que nosotros nos planteamos acá tiene que ver con estudios que han relevado, digamos, lo que se ha llamado una brecha entre la ciencia y la sociedad o entre la ciencia y la población, donde a pesar de los atravesamientos cotidianos que el pensamiento científico y el avance de la tecnología, y en esto retomo lo que traía Silvana, tiene como impacto en nuestra vida cotidiana, sin embargo hay como una discordancia, digamos, bastante importante entre la apreciación que tenemos de la ciencia y aquellas actividades que los científicos hacen. Entonces, a nosotros nos interesa especialmente, digamos, esta discordancia, esto que llamamos la brecha entre la ciencia y la sociedad, con relación, digamos, al problema que plantea a la orientación vocacional en el momento en que los jóvenes que egresan del secundario tienen que elegir una carrera o tienen que elegir una ocupación. Entonces, hemos trabajado en esta oportunidad con dos constructos. Uno que tiene que ver, digamos, con la representación social del científico, que se releva bajo un dibujo ya característico, una técnica característica que es dibujo en científico. Y por otro lado, hemos abordado un tema que es un poco más original y sobre el cual hay bastante pocas investigaciones llevadas a cabo con este tópico, que es cómo perciben los alumnos no solamente el quehacer del científico,
sino también cuáles son los grandes problemas del mundo actual que la ciencia tiene como desafío. El marco conceptual es la teoría de las representaciones sociales, la teoría de la construcción de las identidades profesionales, los conceptos de identidad ocupacional e imagen ocupacional de Rodolfo Voslaski en este caso. El abordaje metodológico es de tipo cualitativo. La técnica de recolección de datos que finalmente, digamos, terminamos adoptando post pandemia son los grupos focales, y es a partir de los grupos focales virtuales y presenciales, después de mucho repensar esta temática, son el espacio donde asistimos, digamos, a cómo los estudiantes acceden o construyen, digamos, sus representaciones tanto respecto del científico como de los problemas del mundo. Nancy, ¿querés? Nos apuramos porque queremos ir a la parte de algunos resultados. Lo que vamos a tratar hoy de hacer es de tomar algunos de los resultados de la investigación, llevándolos por el sesgo de lo que uno podría llamar la dimensión colectiva de la vocación. En general, digamos, uno piensa que cuando uno elige una carrera, la elige en base a ciertas satisfacciones personales, como la ganancia o como pueden ser que me guste lo que hago. Y en general, digamos, los jóvenes pierden de vista que toda profesión tiene una función social, que toda una función tiene un aporte a la sociedad y arroja un producto social. En este punto, digamos, es lo que queremos como situar los resultados. Estos son dibujitos que Vamos a tenemos. ver, sí, algunos gráficos que resultaron del trabajo de los grupos focales. En este caso son de Rafaela, los que vamos a presentar. En los gráficos, a ver, les contamos que hacemos una encuesta previa donde les hacemos algunas preguntas generales, qué acciones les parecen que definen el trabajo científico, cómo piensan a las personas que hacen ciencia, qué características les atribuyen, después qué herramientas utilizan, en qué lugares trabajan. Son preguntas generales que después, como decía Nancy, les preguntamos cuáles son para ellos los grandes problemas del mundo. Esto después lo vamos a abordar, y cómo ellos piensan el trabajo de los científicos en relación a intervenir sobre estos grandes problemas y qué otros actores ellos piensan que podrían intervenir. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora con los gráficos, porque después les pedimos que dibujen, después de esa discusión grupal, les pedimos que hagan un dibujo de cómo se representan a una persona haciendo ciencia, que lo imaginen en un lugar, que vean cómo va vestido, qué cosas está haciendo, y que elaboren un pequeño relato. Entonces, esto es lo que vamos a ver ahora. A ver. El primer gráfico que vamos a presentar, para nuestra sorpresa, pusieron una psicóloga como persona que hace ciencia. Pensamos que acá se escenifica una escena más estereotipada de lo que puede ser una terapia, aunque ponen el diván al revés. Y lo que vemos acá es que quizás lo que ha influido, y esto es una inferencia nuestra, el tema de analizar, el tema de la investigación psicológica, o incluso el hecho de que sean psicólogas las que están llevando adelante este tipo de investigación, ha influido para que grafiquen a una persona que hace ciencia como una psicóloga. ¿Sí? En el segundo... Tiene un detalle ahí interesante porque hay una especie de contaminación aparentemente entre la investigación que hace la psicología y por ahí la abogacía, ¿no? Porque habla de que analiza los expedientes. Expedientes, claro, el tema de... El expediente.
el tipo de significantes que usan, ¿no? Sí. ¿Sigo, Nancy? Sí, Segundo, que no me resulta tan fácil correr en realidad tendrías Ahí que está, saltear para que veamos primero el gráfico y después retroceder. ahí está. Ahí está. Bueno, acá hay algo que aparece recurrentemente después en el resto de los gráficos, y es que ellos piensan a las personas que hacen ciencia como gente de edad avanzada. Dicen personas viejas o jubilados o personas que están por jubilarse. Y bueno, en este caso, creo que Natilio no llegó a verlo, que, bueno, grafican una cierta situación de laboratorio, pero también tiene ciertas contaminaciones escolares. Atilio acá está supuestamente trabajando sobre el tema de la contaminación, hay un globo terráqueo, hay un esqueleto humano como el que suele haber en los colegios, una biblioteca de fondo, muchas libretitas para tomar notas y Atilio está con anteojos y bata, ¿no? Si quieres retroceder, Nancy, al slide anterior. Bueno, esto mismo es el escenario, las libretas, el globo terráqueo, el esqueleto. Una cuestión que siempre nos llama la atención es que justamente chicos tan atravesados por lo digital, como en este momento estaba comentando Silvana, no suelen dibujar computadoras cuando uno les pide que grafiquen una persona haciendo ciencia. Y acá, que se supone que está trabajando sobre cuestiones de contaminación, de la atmósfera, etcétera, no hay ningún tipo de elementos de monitoreo. Y en el relato hay algo que también es una recurrencia en otros relatos que les hemos pedido, y es que son científicos que tienen una dimensión sacrificial en el sentido de que no duermen. Su trabajo se ejerce a lo largo de todo el día, siempre están investigando, es como una actividad que los tiene atrapados 24 horas, ¿no? Hay un apasionamiento que los tiene tomados. Bueno, vamos al... Dato también interesante, que hay aspectos que aparecen en la discusión, pero que después, al momento de hacer el gráfico, donde nuestra hipótesis es que es ahí donde aparece el núcleo duro de la representación, esos aspectos más actuales y más modernos, podríamos decir, o posmodernos, no aparecen. Esto que dice Nancy es central, porque cuando la discusión en el grupo focal empieza a tomar un cariz más interesante y más rico y más complejo, a la hora de graficarlo vuelve a aparecer el estereotipo tradicional, científico varón en el laboratorio, ¿no? Y eso que esto lo hemos modificado, justamente antes lo habíamos pensado en tomarlo inicialmente el gráfico antes de la discusión, y justamente para ver si la discusión podía capturar algo, es decir, si el gráfico podía capturar algo de la discusión, y en realidad lo que viene pudiendo apresar de la discusión es exclusivamente, digamos, aquello que después termina planteándose como estereotipo. Por ahí hablan de mujeres científicas y en general aparecen hombres, por ejemplo, y cuando aparece una psicóloga, que no es O casual tampoco. aparecen trabajando en otros espacios que no son el laboratorio, pero cuando grafican vuelve a aparecer el laboratorio. O aparece de una manera más novedosa, como en esto. Si querés avanzar con el dibujo. Esta resultó interesante porque era el científico dirigiéndose al laboratorio, o sea, iba en camino. Entonces, lo hacen en un entorno natural y está tan tomado este científico que cuando hacen el relato dicen, cuando va caminando, va estudiando la naturaleza, ya que estamos va por el camino haciendo ciencia, ¿no? Pero después cuando describen su trabajo, vuelve a estar encerrado en el laboratorio. Si querés retroceder un segundito, a ver si... A ver si volvemos. Otro aspecto interesante que apareció es el de la higiene, una higiene desde el punto de vista de la esterilización, porque es una persona que tiene tanto cuidado con las muestras y con el trabajo que
lava cuidadosamente su ropa de trabajo, hay mucho de la limpieza y de la asepsia relacionada con el trabajo de la ciencia. También es un científico que está por jubilarse, pero que se queda hasta tarde en el laboratorio. Otra cuestión que aparece recurrentemente tiene que ver con la soledad. Esto no es el trabajo en general en ciencia, los laboratorios son de mucha gente y según nos comentan, también el humor tiene mucho lugar en el trabajo científico, pero siempre ellos los grafican solos, aun cuando en este caso dicen que supervisa después a un grupo de trabajo o que tiene su familia. Esto es novedoso porque muchas veces es gente solitaria, pero la labor sí es solitaria. Esta es la manera en que ellos escenifican el trabajo de una persona que hace ciencia. Con lo cual, también Chicas, respecto al brazo social del científico, plantea algún tipo de pregunta. nos quedan 5 minutos. Uy, qué mal que ¿Sí? estamos. Bueno, pasamos este. Sí. De todas maneras, después podemos volver, pero lo aviso Pasamos, para... Nancy, ¿querés pasar al de los problemas del mundo directamente? Y dale, vamos a ¿Te los problemas. parece? Bueno, a ver, acá hemos hecho una lista de grandes temas que nos atraviesan a nivel global y por qué nos importan los problemas del mundo. Primero, una cuestión que tratamos de sacar de la investigación es tratar de salirse de lo local, de los problemas de Argentina, que ya sabemos que tenemos un montón, y tratar de pensar desde una manera más global, porque a nivel planetario hay problemas comunes que nos atraviesan, que no necesariamente quiere decir que un chico a la hora de su elección vocacional quiera trabajar con esos temas, pero son temas que nos atraviesan desde lo personal y profesionalmente. Recién Silvana hablaba de una de las formas de violencia, que es uno de los grandes temas en este momento, y de los desafíos tecnológicos también es otro de los grandes problemas, pero bueno, lo que queremos investigar acá es cuáles son los problemas que son visibles para ellos. Y estas son algunas de las respuestas. Sintéticamente, de todo el listado de problemas, los que son más visibles para ellos son los problemas ambientales, o sea, calentamiento global es una respuesta fija para ellos. Después, cuestiones de desigualdad y discriminación, también cuestiones que tienen que ver con la economía, la pobreza, el consumo. Si querés pasar al otro. Y problemas sociales. Muy poquito, pero los mencionan. Eh, digamos que lo que más aparece es lo ambiental, los temas económicos y los temas de algún tipo de violencia. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Estos son grandes temas que nos atraviesan a todos, pero a la hora de pensar quiénes trabajarían sobre estos temas, les es muy poco visible el papel de los científicos en la resolución en la resolución y el diagnóstico de estos problemas. Es decir, em, tomamos como base la idea de que el mundo del trabajo tiende a ser cada vez más interdisciplinario, en el sentido de que cualquiera de estos problemas es un problema complejo, los problemas complejos no tienen soluciones simples y necesitan de la suma y el diálogo de distintas miradas profesionales. No hay una profesión, no hay un espacio profesional que sea el dueño de estos temas, sino que necesita una conjunción de miradas profesionales. En esa conjunción les es muy difícil localizar qué profesiones científicas podrían abordar estas temáticas. En general, lo más visible para ellos tiene que ver con la profesión médica. Por ejemplo, cuando hablan de guerra, bueno, los médicos dicen,
este tipo de cuestiones. O con temas ambientales han dicho los ingenieros hidráulicos como para hacer represas o algo. Pero por un lado está el tema de que hay un desconocimiento muy grande del campo profesional y en ese mismo sentido también hay una posición de mucha impotencia en el sentido de son cosas que pasan y uno profesionalmente no podría intervenir en eso, o una mirada desde el deber o desde la voluntad. Bueno, tiene que intervenir el gobierno o alguna ONG o Santi Maratea o alguien así, o músicos recaudando fondos, como que el dinero mágicamente sería un solucionador, pero no las instancias profesionales que pueden intervenir en relación, por ejemplo, con el problema más visible para ellos, que es el tema del cambio climático. Con lo cual, bueno, hay ahí un tema que como orientadores vocacionales es muy importante poder atravesar, por un lado, con esto que decía Nancy, que los chicos, aparte de la satisfacción personal o la ganancia personal, puedan pensar la dimensión social que tiene cualquier profesión en el sentido de aportar a la comunidad el valor de un trabajo bien hecho, cómo aporta y modifica la realidad que estamos atravesando, y por otro lado, generar espacios de información y de apertura, porque hay muchísimas carreras que les son absolutamente desconocidas. No sé, Nancy, si quieres decir algo más, me apuré. No, fundamentalmente estábamos pensando cómo orientar hacia las jornadas la discusión y el análisis preliminar de estos resultados. Y bueno, nosotros pensamos realmente que lo vocacional implica, digamos, un entramado donde se articulan problemáticas deseantes políticas, sociales, mandatos, interpelaciones, identificaciones, y también la política de la época entramada también en lo que es la historia personal de cada sujeto. Entonces, lo que siempre remarcamos, digamos, es las dos dimensiones que implica la orientación vocacional, en tanto y en cuanto, digamos, uno conoce más lo que uno podría llamar la dimensión subjetiva, que tiene que ver, digamos, con poder investigar, digamos, el mundo externo, en tanto deseos, en tanto alienación con el deseo de los otros en el momento de la elección, conflictivas inseguridades, dudas personales, y a veces queda un poco más invisibilizada la tarea de información que tiene la orientación vocacional, y que justamente, digamos, nosotros acá trabajamos sobre la representación social de la imagen del científico en este caso. ¿Por qué? Porque lo que nosotros apreciamos en el trabajo de orientación es que precisamente, por más que los jóvenes tengan quizás buena información, esa información entra en tensión con esa representación que tarda mucho más en cambiar que lo que cambia la información del mundo externo. Entonces, por eso es que, bueno, venimos verificando esto en el sentido de que allí donde la metodología implica, digamos, construir la representación a partir de una discusión, aparece un aspecto de la representación, pero no dejamos de considerar que realmente, digamos, lo que sí creemos que, que es más lo genuino, digamos, la parte más dura de la representación que hay que poder conmover en los procesos de orientación y en los distintos dispositivos, digamos, con los que nosotros trabajamos, tiene más que ver, digamos, con de qué modo esta información puede incidir respecto de ese núcleo duro de la representación, que hace que pareciera ser, digamos, que los chicos pueden tener mucha información, pero al momento donde eso se pone a trabajar, lo que vuelve a aparecer es un estereotipo y un desconocimiento bastante profundo
de cuál va a ser también el mundo en el cual ellos van a tener que operar y cómo estos problemas del mundo los van a afectar tanto a nivel personal, pero también es lo que ofrece posibilidades para su desarrollo profesional. Bien, creo que ya Bueno, está. muchas gracias. Hay como varios puntos súper interesantes para pensar en el contexto de la jornada de hoy también, con el trabajo de investigación, no sé, las representaciones, y las miro, ¿no? A las y los estudiantes que están aquí presentes, ¿no? Como convocar a hacer ciencia a partir de los datos que arrojaron. Así que Sí, gracias por inclusive eso. hasta podríamos decir, ¿no? En cuanto también nuestra propia representación de nuestra propia profesión impide muchas veces encontrarle posibilidades que quizás están, pero a los que esta representación hace obstáculo. Sin duda, sin duda. Bien, vamos a... tenemos un temita que lo voy a traer aquí, que es, tenemos un orden en donde ahora tendrían que exponer María Fernanda, Brenda y también Analía Zapata, que son de 13 distintas que están investigando, pero me acaba de avisar Tatiana Hidalgo, que es de UCES Chaco, que ella se tiene que retirar y que no va a llegar a exponer. ¿Tenemos posibilidades de trocar? ¿Ustedes se pueden quedar, Fer y Ana Lía? Las estoy viendo, no la veo a Bren en este momento. Hola Romina, buenas tardes. Sí, Analía te buenas está tardes. hablando. Hola. Sí, no habría ningún problema. Fernanda y yo vamos a exponer. Ah, bien. Bueno, Sí, no hay disculpa, problema, Analia. justo en estas sincronías de tiempo, para no apurar a nadie, eh, vamos a hacer ese trueque. ¿Les parece? Entonces, Tatiana, ¿estás disponible para poder compartir? Sí, ya estoy. Yo no armé ninguna presentación. Bien, Va a ser como más hablar, digamos. genial. Yo, de todas maneras, estás como anfitriona por si hay alguna cuestión que necesites compartir, al igual que Analía y María Fernanda después. Ok, dale. Bien, voy a presentarte entonces, gracias a las colegas por este intercambio. Sé que a veces en los esquemas complica, pero justo me avisaba Tatiana esto y no quería que nadie pierda su posibilidad de expresarse con tiempo. Tatiana Hidalgo, como dije, es docente e investigadora en UCES Chaco y va a venir a compartir un proceso de investigación que tiene que ver con relaciones familiares, malestar psicológico y rendimiento terapéutico en un dispositivo ambulatorio. Tatiana, te escuchamos. Bien. Bueno, estuve escuchando que las investigaciones que presentaron anteriormente ya eran investigaciones que están terminadas, digamos. Este es más un proyecto en sí, o sea, lo iniciamos recién este año. De igual manera, les quiero comentar también el equipo de investigación, donde, o sea, en todas las investigaciones el director fue Marcelo González, el licenciado. Ya viene investigando desde el 2017, más o menos, principalmente la temática de adicciones, desde distintos ángulos, digamos, impacto cognitivo, género y adicciones. Generalmente siempre se hizo desde los usuarios que asistían al dispositivo ambulatorio. Y ahora nos vimos como en la necesidad de empezar a investigar también sobre las familias que acompañan a estos usuarios de los dispositivos ambulatorios. En este caso lo vamos a hacer en el dispositivo de la Casona, en Resistencia Chaco, que tiene un convenio con UCES. Y bueno, paso a comentar algunos puntos acerca de eso. Bueno, nos vimos interesados en estudiar esta temática, principalmente, bueno, el consumo de drogas y alcohol es una problemática de salud pública. Les digo algunos datos con respecto a eso. Según el informe mundial sobre drogas que se realizó en el 2022, alrededor de 296 millones de personas consumieron drogas ilícitas en el año 2021. Y esos números vienen creciendo también desde hace tiempo. Según la encuesta nacional sobre consumos y prácticas de cuidado que realizó el INDEC, el 5,9% de las personas mostró preocupación por su manera de consumir y el 69,4% realizó acciones al respecto, como acudir a centros de salud, como buscar ayuda profesional, entre otras cosas.
Pero también es algo conocido también de que estos números, que hay más números también alrededor de eso, como estos subregistros, digamos, como hay una subestimación también de estos datos, porque sobre todo con la problemática de adicción, como pasa con muchas otras problemáticas también, hay como mucha marginación, digamos, es una temática que también hay no hay mucho registro, también muchas personas que, no sé, realicen las encuestas o que admitan sobre su problemática, entre otras cosas. Entonces, deben ser los números más altos todavía. Además, bueno, mencionar también algunas consecuencias que tiene el consumo de drogas como para ver también por qué nos parece interesante en términos de salud. Consecuencias físicas como daño cerebral, problemas neuropsicológicos, problemas cardíacos, respiratorios, algunas consecuencias psicológicas como adicción, dependencia, ansiedad, depresión, trastorno del estado de ánimo, problemas de memoria y de atención, entre otras cosas. Algunas consecuencias sociales también, como la ruptura del lazo social, que justo es también el tema que nos compete en esta jornada. Problemas familiares, pérdidas de empleo, problemas económicos, problemas legales, aislamiento social, exclusión, estigma, discriminación, entre otras cosas. Y acá en este punto también me quería detener un poco en, bueno, esta investigación, como les dije, es sobre familias, pero no la familia entendida como la familia tradicional, digamos, como donde hay una estructura nuclear, donde hay padre, madre, hijos, padre, los roles definidos como padre proveedor, madre cuidadora, bueno, entre otras cosas, porque esas familias ya casi no existen, digamos, actualmente, o sea, ahora prevalecen más las familias en plural, y esto implica una estructura más diversa, donde los roles son bastante flexibles, donde, bueno, las estructuras pueden ser monoparentales, homoparentales, reconstituidas, bueno, entre otras cosas. Y también la idea también de estudiar las familias es entendidas como una red de contención, digamos, para los usuarios que asisten al dispositivo ambulatorio. Y esa red de contención implica apoyo emocional, protección, cuidados, acompañamiento, bueno, entre otras cosas. Porque también es súper importante conocer más acerca de las familias, porque también constituyen un factor muy importante para el tratamiento de las personas con adicción, para básicamente como lo vemos también desde el dispositivo ambulatorio. Yo trabajaba ahí, ahora ya no trabajo más, pero la visión que tienen ellos es de esta ruptura del lazo social, digamos, que hay como, la idea es como revincularse, como reparar esos vínculos dañados, que generalmente se ven muy afectados los vínculos con la familia, y que eso es lo que va a asegurar el éxito en el tratamiento. Y entendemos al éxito en el tratamiento como el sostenimiento sin consumo de sustancias, y además revinculación con la familia en un lapso mayor a 2 años. También es muy notorio cómo los usuarios, digamos, del dispositivo que no cuentan con esta red de contención, se les dificulta mucho hacer el tratamiento. Entonces, como se observa mucho que dejan, que ya no asisten más, que hacen a medias, digamos, bueno, entre otras cosas, les cuesta mucho dejar de consumir. Entonces, bueno, nos pareció interesante también estudiarla desde ese lado. También quería aclarar sobre algunos puntos con respecto a las variables de la investigación, básicamente cómo las entendemos también. Bueno, percepción, entonces, malestar psicológico y rendimiento terapéutico. La percepción, entonces, la podemos entender como un proceso cognitivo de la conciencia, sí, o sea, es un concepto bastante complejo, digamos. Muchas disciplinas intentaron definirlo, estudiarlo. La psicología es una de las que más lo estudió, y bueno,
el ámbito que más le compete, por así decirlo, el estudio de la percepción. Y bueno, se lo entiende como un proceso cognitivo entonces de la conciencia, donde las personas reconocen, significan e interpretan las sensaciones que se obtienen del mundo externo. Después, el malestar psicológico hace referencia a manifestaciones cognitivas, emocionales, conductuales, que están relacionadas principalmente con el cansancio, el nerviosismo, la inquietud, la desesperanza, la tristeza, bueno, entre otras cosas. Y el rendimiento terapéutico en relación al cumplimiento de los objetivos que se proponen en la terapia, en relación a no solo objetivos como, no sé, pasar tanto tiempo sin consumo, sino también objetivos en relación a cómo se comportan, si vemos cambios en su forma de ser, en relacionarse con la familia, con el entorno, entre otras cosas. Esto, bueno, es una investigación que va a ser de tipo correlacional y descriptiva. Vamos a tratar de describir cómo se puede observar la percepción de las relaciones familiares por parte de la familia. Y eso lo vamos a hacer a través de una entrevista semiestructurada que tiene 3 ejes, digamos. Un eje referido a la percepción que tienen acerca de la relación que mantienen con la persona con consumo problemático de sustancias. Otro eje relacionado al tratamiento en sí mismo, cómo lo ven en el tratamiento. Y otro eje que está relacionado con los tipos de cuidado, bueno, el acompañamiento, entre otras cosas. Y después del malestar psicológico sí tenemos un instrumento de recolección de datos que es el de la escala de malestar psicológico de Kessler, que está adaptado a la Argentina. Y bueno, ese básicamente consta de 10 preguntas y respuestas tipo Likert o Likert. Y bueno, eso, y después vamos a cruzar esos datos para revisar el rendimiento terapéutico en relación a la historia clínica de los pacientes, digamos, con análisis de datos secundarios. Y bueno, después también otro punto más que quería resaltar es, bueno, cuáles serían los aportes que puede realizar la psicología, digamos, desde este lado. En principio, investigar sobre consumos problemáticos de sustancias y familias puede ayudar a desarrollar algunas estrategias más efectivas, digamos, de prevención, tratamiento y apoyo. Yo siempre digo esto de que para poder ayudar a un paciente es necesario escuchar primero, tratar de comprender. Entonces, también aplica un poco acá de que para poder desarrollar mejores estrategias de prevención, de tratamiento, etcétera, es necesario primero desarrollar una mayor comprensión acerca de las familias en sí, que es un factor súper importante del tratamiento y que no se puede dejar de lado tampoco. Se le tiene que dar como un mayor énfasis también. Y bueno, y después percepción y malestar psicológico en sí son temas que incumben mucho a la psicología, entonces es necesario estudiarlas desde ese lado. Y bueno, eso, como les comentaba, estamos como recién empezando con esto, terminamos de armar la entrevista hace poco y estamos como en la prueba piloto. Y ahora en noviembre la idea es como ya empezar a hacer las entrevistas y tomar los cuestionarios. Van a ser 50 familias también, eso me falta aclarar, del dispositivo de la casona. Y bueno, veremos cuáles serán los resultados. Y bueno, eso, más que nada. Muchas gracias, Tatiana. Maxi, te voy a pedir que amplíes la pregunta para que en caso de que Tatiana no esté, después se la podamos enviar y poder hacer ahí un intercambio, porque justo hice una pregunta sobre algo que puntualizaste, Tatiana, para la instancia de intercambio. Sí, súper necesario también, estamos de acuerdo que para diseñar estrategias situadas hay que conocer las realidades y la producción de datos respecto al consumo problemático. Es una vacancia que está buena poder producirla desde la academia también. Sí, sí, coincido. Y bueno, ahora sí, muchas gracias de nuevo. Vamos a estar trabajando
con una investigación que tiene, podríamos decir, al menos 3 grandes sitios, porque en realidad intervienen muchos otros territorios, ¿no? Pero es una articulación entre UCES Rafaela, UCES Cava y y la Católica de Santa Fe. Y hoy las colegas nos vienen a compartir algo de la interlocución entre su proceso de investigación y el motivo de la jornada, que titularon Ante los avatares de la época, reflexiones en torno a lo que nos sostiene en nuestra investigación del PRO. María Fernanda Hernández y Analía Zapata, docentes de Facultad de Psicología, investigadoras. Bueno, María Fernanda, estabas comentando que ya estás en posgrado más dedicada, pero bueno, nada, te tengo como en el registro todavía de grado. Sí, Si quieren sí. habilitar sus micrófonos, Ujú. ya podemos compartir. ¿Me escuchan bien? ¿Me Se escuchás? Sí. escucha perfecto, sí. Ah, perfecto. En, ¿Puedo ambas están compartir? como Estoy sí, para compartir. sí, Bárbaro, por la duda, perdón. si no lo tenías vos. Ahí está. Sí, yo Ahí lo tengo está. cualquier cosa. Bueno. Bueno, está mi compañera Analía también, que ahí la vieron, que, bueno, una de las cosas que van a ver, que ya les adelanto el final de la presentación, digamos, pero bueno, nos pusimos a pensar, aparte de presentar la investigación, más que nada es pensar qué nos sostiene en esto, porque hace desde el 2018 que estamos con Brenda, después se integró Analía, que Analía la verdad que también es un baluarte para nosotras porque, y Analía es de la Universidad Católica de Santa Fe, y bueno, con experiencia, con toda su empuje también pone su impronta. Analía, yo voy empezando y te doy después la palabra, ¿sabes? Sí, Porque sí, así adelante. estamos hablando las dos. Bueno, nada, la investigación es una investigación que tiene que ver con el TRO, que es el estudio normativo de las respuestas a a la técnica de relaciones objetales. Estamos haciendo una comparación con una muestra que ya hubo en 1972, que también trabajó la doctora María Rosa Caride, que muchos de ustedes la conocen, también la doctora Susana Schneiderman, que además es quien un poco mentó también un poco esta investigación y es la que nos supervisa permanentemente. Y bueno, tenemos muestras de él, como decía recién Romina, de Buenos Aires, Ciudad de Rafaela, Santa Fe, Resistencia, Chaco y San Francisco, Córdoba. Bueno, acá está el equipo, la doctora Susana Schneiderman, quien les habla, María Fernanda Hernández, Brenda Beatriz Terpina Amado, que hoy no podía estar, está volviendo de sus clases, ella también es de Santa Fe, María Elena Reynoso, que está en la sede Córdoba, Miguel Moringa de Chaco, Analía Zapata, que está acá con nosotros, Aldo Perea, que está en UCC de Rafaela. Todas estas son docentes y compañeros que apoyan y que están investigando en esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo general? La obtención de normativas clichés correspondientes al test de relaciones objetales, el TRO de Philipson, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y bueno, y todas las localidades en donde estamos investigando. Un poco María Rosa Caride y me acompañé en una investigación anterior, empezamos a ver que, por ejemplo, en la lámina 1, es una lámina, una dos, y eran muchos casos. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, hay que hacer una investigación sobre las nuevas normativas, a ver si hay nuevos clichés perceptuales, porque estamos usando los clichés perceptuales del año 1972, ¿no? Entonces, este es el aporte grande que está haciendo esta investigación, ¿no? Grande en el sentido de por ahí poder ver la posibilidad de
que ya prácticamente estamos casi seguras de que ya la mayoría de la gente ve 2 personas en una lámina de 1, por atravesamientos de la época, ¿no? Tenemos esta hipótesis también. Bueno, ¿querés, Analía, seguir un poquito vos con los objetivos específicos? ¿Vos me avisás cuando voy cambiando? Bárbaro. Dale. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Muchas gracias por la invitación a la presentación de esta investigación, que como María Fernanda les adelantó, bueno, yo me incorporo en el año 2021, también, perdón, 2022, porque 2020 y 2021 también, como ustedes relataron, otras investigadoras tuvimos que suspender justamente la toma de muestras. Bueno, justamente nuestro objetivo específico es la comparación de resultados en muestras paralelas. En relación a esto, nos han acompañado los estudiantes de las distintas cátedras en las cuales nos desempeñamos como docentes para la toma de estas muestras, porque necesitamos muestras muy grandes para, bueno, poder de alguna manera llevar adelante el objetivo que nos propusimos. Este año María Fernanda tuvo que pedir una prórroga de investigación porque, bueno, no es tan sencillo poder recolectar muestras. Nuestra investigación es una investigación aplicada y es de tipo descriptiva. Desde el punto de vista temporal, el diseño es sincrónico, puesto que es transversal. Además de la recolección, digamos, de estas muestras en poblaciones de mujeres y varones entre 30 y 50 años, también estamos aplicando un cuestionario sociodemográfico para conocer un poco las características de las poblaciones a las cuales le estamos aplicando el TRO. Ese cuestionario sociodemográfico incluye algunas preguntas en relación a, bueno, su estado civil, las características, digamos, en cuanto a estudios alcanzados, las características y el grupo de convivencia, las características, digamos, familiares. A grandes rasgos, digamos, estamos intentando tratar de sistematizar también esos datos en relación a la obtención de esas características poblacionales. ¿Querés avanzar, Fernanda? Sí. Bueno, Bueno, las sí, seguí, Analía. variables, ay, perdón, que estamos estudiando, como les decía Fernanda, son los indicadores de interpretación en cuanto a los clichés perceptivos y los clichés temáticos. Para eso, María Fernanda y Brenda se ocuparon de elaborar una grilla donde vamos volcando todas esas dimensiones en relación a la percepción, el discurso y el contenido en cuanto a las historias y los relatos, teniendo en cuenta también el tiempo de reacción de cada una de las narraciones. Ahora, si querés, te doy, Fernanda, la palabra para que continúes. Bueno, la muestra es, bueno, ya más o menos Analía lo dijo, estamos trabajando dentro de un rango de edad de 30 a 50 años, ambos géneros de las ciudades de Rafaela, Santa Fe, Resistencia, San Francisco y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este momento tenemos un poquito más de 40 casos, queremos tener un poco más para tener ya, por eso pedimos una prórroga, porque queremos tener más casos. La pandemia fue uno de los obstáculos que fuimos teniendo en esto de investigar en estos tiempos de lazo social, ¿no? De hacer ciencia en estos tiempos de lazo social, y esto también llevó a que la investigación se alargara, ¿no? Los criterios de inclusión y armado de la muestra, los sujetos tienen estudios secundarios completos y o terciarios universitarios. Y los criterios de exclusión, sujetos que se encuentren en tratamiento psicológico y o psiquiátrico o que hayan sido previamente diagnosticados con un trastorno severo de la personalidad. En general son personas que se colaboran, digamos,
a poder aplicarle la técnica, ¿no? Con el consentimiento informado, bueno, y todas las cuestiones. El proceso de recolección de datos, bueno, generalmente es, según las normativas, son sujetos que aceptan participar voluntariamente, esto ya lo dijimos, y bueno, según las normativas canónicas para la recolección e información de las variables en estudio, ¿no? A ver, bueno, voy a ir a los avances porque así hacemos, quiero respetar bien los tiempos. Bueno, avances y estado actual del proyecto. Bueno, seguimos con la recolección de las muestras, justamente por esto, porque toda la pandemia no pudimos hacer recolección de datos. ¿Por qué? Porque la investigación tiene como condición que el TRO se tiene que tomar presencial. Esto también es parte de nuestro objetivo. Entonces, si en la pandemia lo tomamos virtual, es una variable diferente. Entonces, por eso también tuvimos que frenar con el tema de recolección de datos, porque no se podía administrar la técnica presencialmente. Bueno, y como dijo también Analía, se confeccionó una grilla para el análisis de las variables clichés. Esto también se hizo entre el 2022, 2023. La carga de los datos sociodemográficos de la muestra recolectada hasta el momento, la protocolización de las historias del TRO. Todo esto es lo que, digamos, seguimos trabajando en todo esto. Bueno, reflexiones un poquito, acá viene lo que reflexionábamos en lo que nos sostiene en nuestra investigación. Recién yo se los decía. Por la pandemia de COVID-19, el obstáculo que vimos es que llamar presencial y esto nos atrasó la investigación un año. Si bien hicimos otras cosas con Brenda, y con Analía, creo que ya estaba, empezamos a armar la grilla, empezamos a hacer otras cosas, pero la verdad que perdimos todo ese año de juntar un buen número de casos, ¿no? Poco compromiso de los voluntarios estudiantes en la participación en algunas sedes. Debo decir, y no porque sea la mayoría de la gente concurrente a este espacio de Santa Fe, pero la verdad que Analía con los estudiantes, y Brenda, y Aldo, con los estudiantes de UCE Santa Fe, de UCE, Analía, vos corregime con qué estudiantes trabajaste también, si fue el de la Universidad Católica. Creo que sí, es la Universidad Católica. Sí. Sí. Bueno, la verdad que en Santa Fe esto no nos pasó. Los voluntarios que, no sé, Analía, los voluntarios que se comprometieron, yo sé que Analía estuvo trabajando con un grupo de voluntarios estudiantes en el llenado de la grilla. Sí, ¿no? varios de esos estudiantes están ahora participando también de esta jornada, así que bueno, lo felicito por también ese compromiso para poder continuar, digamos, escuchando acerca de los avances de esta investigación. Si de hecho formamos grupos de voluntarios donde se los capacitó para la toma del TRO y se los capacitó también para poder cargar la grilla de protocolización. Sí, y la verdad que los estudiantes de algunas de las sedes respondieron muy bien y en otras sedes, por eso se aclara en algunas de las sedes, por ahí empezaban y no sostenían el compromiso, ¿no? Esto nos pasó solo en algunas de las sedes, pero se notó esta diferencia, ¿no? Entonces esto también lo vimos como un obstáculo en investigar hoy, porque bueno, la verdad que ahora vamos a ver qué nos sostiene en este arte de investigar. Termino con esta, Analía, y si querés seguís vos con la otra.
En realidad lo que nos sigue sosteniendo en esta investigación es formar un equipo de trabajo, formamos un equipo de trabajo que posibilitó recuperar conocimientos, y pudimos intercambiar saberes, interactuar, dividirnos el trabajo, relacionarnos, porque porque no nos conocíamos previamente. En realidad, a partir de la investigación, nos empezamos a conocer, empezamos digamos, a congeniar y a poder compartir el deseo todas, ¿no? Y todos. El interés que despertó también participar de esta investigación nos ha llevado a la búsqueda de mejorar y pensar y en ampliar los objetivos, al extenderse en el tiempo y al ir sumando investigadores de diferentes lugares y con ello optimizar el funcionamiento del equipo, ¿no? Uno de los sostenes es el tema del vínculo, ¿no? De armar equipo, de armar red. Esto es lo que indudablemente nos sostiene con esto que nos apasiona, que es investigar, y además que nos apasiona investigar con técnicas proyectivas y nos apasiona investigar con esta técnica, ¿no? Analía, te paso la palabra. Sí, en ese sentido, las relaciones que fuimos encontrando en el trabajo es un aspecto a destacar porque, bueno, pudimos aprender también con los estudiantes al ir formándolos, al ir capacitándolos y además también creo que es importante sostener esto, ¿no? De lo que implicó un primer objetivo de trabajo antes y después, digamos que pusimos mucho de nosotros, de nosotras, en cuanto, digamos, al deseo, ¿no? Que lo tomamos en el sentido de una construcción social, pero asimismo el afecto que nos llevó, digamos, a perdurar en el tiempo y para que la investigación continúe. Por momentos sentíamos, ¿no? Que no llegábamos con la recolección de muestras, de casos, donde hacíamos reuniones por fuera del horario de trabajo, generar también encuentros, coordinar horarios con los estudiantes, entre nosotros mismos como investigadores. Entonces, por eso lo planteamos en términos freudianos, ¿no? Que evoca el deseo un movimiento, y ese deseo es el resultado permanente de trabajar con otros, de la acción colectiva, de poder empezar a pensar en una búsqueda permanente de nuevos sentidos, pero también de generar lazos con otros, porque como recién Fernanda también lo transmitía, no nos conocemos, incluso hasta el día de hoy, no nos conocemos personalmente, sino que lo hacemos siempre virtualmente, y con varios de los investigadores nunca hemos tenido la posibilidad de interactuar de manera presencial. Uh-huh. Bueno, dale, sí. No, continúa. Que bueno, sostiene un poco el deseo que lo relacionamos un poco con esto de la pulsión ligada a Eros, ¿no? Porque es esto de la fuerza de la vida y de seguir adelante, y con el tema de la pulsión también cuando hablábamos con Analía y con Brenda preparando esta reflexión, decíamos que la pulsión de la curiosidad, ¿no? Porque hoy por hoy yo creo que a muchos investigadores nos sostiene también esto, ¿no? Que nos enseñó el maestro, uno de nuestros maestros Freud, que bueno, que está la pulsión del saber, de la curiosidad, la pulsión escópica que también sostiene este deseo, ¿no? Entonces la fuerza en nuestra investigación la podríamos pensar desde el marco psicoanalítico a partir del concepto de pulsión que Freud tanto trabajó. Debo decir, igual está también en la otra, que también otro de los maestros que queremos nombrar es David Maldaski, que también trabajó muchísimo todo el tema de la toxicidad de la pulsión. También es uno de los maestros que da marco teórico a nuestra investigación, ¿no? Bueno, el concepto de pulsión de Freud, que la define como aquel proceso consistente en un empuje, carga energética, factor de motilidad, que hace tender al organismo hacia un fin. Puntualiza los componentes de la pulsión,
esto ya lo sabemos, ¿no? La fuente, la perentoriedad, el fin, que siempre el tema de la satisfacción, algún tipo de satisfacción investigando, encontramos, porque estas son unas cuestiones también que nos sostienen, ¿no? Después está es la última femenina, y también decíamos con las chicas, nos sostiene el legado de los maestros, ¿no? De alguna manera todas nosotras y nosotros que estamos acá porque también nos apasionó lo que algún día dijo Freud, porque también nos apasionaron los conceptos que Freud fue trabajando. En nuestro caso, en la investigación, también nos apasionaron todas las vueltas que dio David Maldaski a conceptos de Freud. Entonces, también nos sostiene en la investigación el legado de los maestros, ¿no? Freud dirá que la meta puede ser pasiva, tener esa apariencia, pero dirá que la libido es siempre activa. En este sentido, la pulsión de curiosidad, esto que decíamos recién, es vivenciada como una ganancia que experimenta y siente de trabajo compartido, de reciprocidad, de respeto por el pensamiento del otro, de transformaciones y de transmisiones, del intercambio que nos liga como seres humanos. Pulsión, deseos y necesidades son 3 elementos de experiencia directa con los demás inherentes a la condición humana. Podemos pensar en el motor de la vida anímica que se abre a la búsqueda incesante, al descubrimiento, al conocimiento, a la creación y a la investigación. Queríamos terminar con las palabras de nuestros maestros. Nalía, no sé si querés agregar algo más. No, no sé si hay después alguna pregunta ¿Alguna para ya pregunta? abrir el Sí. intercambio y el debate. Terminar después, buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Qué necesario esta jornada, estas interlocuciones entre cada una de ustedes como investigadoras, como docentes, como colegas, y pensar cómo no solo estas jornadas, sino también estos equipos son una gran oportunidad para poder tejer entre estudiantes, colegas, ante las crueldades actuales desde el deseo, ¿no? Esto que decían ustedes a lo último, Analí y María Fernanda, desde el deseo que nos inculcaron nuestras maestras y nuestros maestros, muchas y muchos de los cuales también están acá, porque digo, es un gran privilegio poder estar interlocutando con cada una de ustedes. Y qué enorme privilegio tienen también futuros y futuras colegas, y miro ahí la cátedra de aspectos éticos, ¿no? De poder hacer trama y aprender es una excelente oportunidad un equipo de investigación para que suceda eso, ¿no? Que tiene que ver con que podamos producir conocimiento con aquellos que leemos, con aquellos que nos formamos y con aquellos que también admiramos, ¿no? Y creo que todos y todas hemos transitado esos espacios desde estos lugares y hemos crecido así. Y qué vigencia las temáticas que han traído cada una y cada uno de los investigadores, ¿no? Y cómo han interlocutado respecto de la ruptura del lazo social desde Silvana ves, ¿no? Con la vigencia de los entornos digitales y los riesgos y el impacto que tienen las adolescencias actuales, que todavía estamos tratando de diseñar en nuestra disciplina múltiples estrategias para pensarlo en términos de salud pública, como vos bien traes, ¿no? Y vamos a después recuperar ahí algunas preguntas que trajeron algunos colegas. Todo esto de cómo la investigación de Nancy López y también Silvana trae la necesidad de revisar los estereotipos para pensar cómo acercar la ciencia y la producción de investigación a los y las nobles colegas, a las y los estudiantes, y pensaba en este contrapunto entre lo que trae Nancy Rey y Nancy López de el estereotipo de que investigar es en soledad, y lo que traen María Fernanda y Analía, que es en equipo y que eso la sostuvo en condiciones como la pandemia, que digo, nos atravesó a todas las investigaciones, no hubo ninguna que haya podido decir, la pasamos liviano, no. Y aún así lo que sostuvo no solo fue el deseo y la pulsión, sino el equipo, y la trama intersubjetiva que fue posible en cada uno de ustedes, y interinstitucional, ¿no? A mí eso me parece espectacular.
Me pareció, perdón, ¿te puedo interrumpir un Sí, segundito? claro, sí, no, no me estás interrumpiendo, interlocutemos. No, me pareció interesante lo que traía Fernanda y su equipo, precisamente, digamos, ¿no? Porque ellas rescatan la curiosidad, bueno, rescatan la cuestión pulsional que se pone en juego cuando uno investiga, ¿no? Mm, Eh, y los alumnos, la curiosidad la ubican como una característica importante del científico, la curiosidad intelectual, el no parar, digamos, en esa, como que habría algo ahí, digamos, que nada lo detiene. Esta forma de satisfacción pulsional creo que ellos, no la dicen de esta manera, por supuesto, pero creo que ellos la ubican. Lo que no ubican es el trabajo en equipo. Lo que no ubican es el lazo social que implica, mm, digamos, conformar un equipo de trabajo. Y me parece que inclusive se pierde la dimensión esta que traía Nancy, que quiero remarcar, de lo que es el trabajo multi e interdisciplinario, no solamente los equipos intradisciplinarios. Digo, hay como un divorcio permanentemente, digamos, ¿por qué? Porque todo esto es como si el científico lo produjera en el aislamiento, ¿no? ujú, Casi era una especie de locura, pero desvinculado del otro, con una gran dificultad para vincular todo esto al otro, y con una gran dificultad inclusive para poder pensar qué aporta al otro con todo esto, ¿no? Como si eso se agotara en una especie de satisfacción personal. mm. Así que bueno, me parece sumamente interesante, Fernanda, que hayas rescatado dentro de lo que es la práctica nuestra, esto que creo que efectivamente ha sido lo que nos ha sostenido en la pandemia. Mm, Agregaría también con la dificultad que implica también sostener equipos post pandemia, ¿no? ujú, Gracias, Nancy. sí. Bien. Si les parece, a medida que vayan surgiendo algunos intercambios, pueden sumar preguntas, pero ya tenemos una pregunta. Yo entiendo, si no me acuerdo mal, Maxi, que le hiciste durante el desarrollo de la investigación de Silvana Bess. Si me equivoco, corregime. La pregunta de Maxi dice, ¿hay alguna etapa de crecimiento infantil donde se puede instalar el, llamémosle, rol de padre guía para el buen crecimiento de las personas, para evitar daños potenciales o problemas en la vida posteriormente? Y ahí me confirma que es para Silvana la pregunta. Digo, igual podemos interlocutar porque hay como mucha producción que pueda dar respuesta. Totalmente. Bueno, mira, como conclusiones del trabajo que venimos haciendo con la investigación, justamente tiene que ver una con esto del concepto de brecha digital, que se ha ido ampliando y ya no tiene que ver con el dominio en cuanto al uso instrumental de las tecnologías digitales, sino con el dominio más desde la esfera de lo ético, desde la esfera de los recursos comunicativos, desde la esfera del pensamiento crítico. Y en ese sentido, el rol de alguien adulto que pueda aportar esas destrezas en relación a lo digital se vuelve capital. Y digo adulto, generalmente la mirada se deposita en la familia o en la escuela, y ahí docentes, profesores, preceptores, pero bueno, lo podríamos ampliar a la comunidad, a la sociedad, y creo que ni bien los niños nacen, los ven con los celus. Hoy es muy común ver mamás que sostienen y están con el celu acá y el bebé acá. Entonces creo que eso empieza a formar parte de la socialización muy temprana, de la socialización primaria y transmite unas maneras de ser y de estar en el mundo de las cuales tenemos que empezar al menos a tomar conciencia, a dialogar, a interlocutar, como vos traías, Romy, y a generar conocimiento que nos permita ubicarnos. Hoy, por ejemplo, hay mucho consenso en la comunidad científica en que antes de los 2 años, 0 pantallas.
cero. Y en realidad no se cumple. La mayoría de los bebés acceden rápido, y digo bebés, bebés de rápidamente 10 meses con los celus para que miren videitos y estén tranquis, y los papás quizá puedan estar productivos, porque volvemos, son cuestiones culturales, epocales, no hay una mirada moral ni de juzgamiento de lo que los otros hacen, son los atravesamientos y lo que yo creo que ahí volvemos a un concepto que nosotros trabajábamos en otro momento de la investigación, que es el de ciudadanía digital, el poder hacer un uso crítico de los recursos digitales para que realmente los beneficios que nos aportan sean beneficios y reducir al máximo los riesgos que tienen. Y ni bien hoy en la edad de acceso de un niño o una niña a su primer dispositivo celular, que es propio y que tiene conexión a internet, que lo regala mamá, papá o alguien de la familia, es a los 7, 8 años. Hace no muchos años eran los 10. Y fíjense cómo la edad va a bajar, ¿no? La ciencia dice, no, esperen, que todavía ni sabemos qué impacto tiene en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo moral, en el desarrollo social, y nosotros ya hacemos ese movimiento. Y lo importante es que cuando hacemos ese movimiento lo hagamos de manera muy reflexionada, a conciencia, y que con ese niño o esa niña podamos dialogar, y como traía Maxi, la figura del guiar y del charlar, conversar, intercambiar, mostrar, establecer normas y reglas de uso que además en casa respetemos todos también, ¿no? Eso es importantísimo. Y qué importante pensaba, ay, perdón. Agregaría un punto importante, y que más allá del trabajo con los adultos, creo que es cierto, digamos, ¿no? La tecnología va a seguir avanzando, desarrollándose, y bueno, y creo que todos estamos, aún en el campo de la educación, tratando de ver de qué manera se puede ir incluyendo lo que puede incluirse en el acto pedagógico con los medios digitales. Pero también me parece, Silvana, yo no dejaría de lado a los pares en este trabajo. No solamente guías de padres y adultos, sino me parece que también algo más transversal, como si algo del lado de ellos, digamos, también pudiera como funcionar como una especie de guía por ahí también, ¿no? Sí, yo también pensaba qué importante el trabajo, en este caso de investigación, para que justamente nuestra posición como psicólogas y psicólogos no quede como en un lugar moralizante, juzgador, sino portador de posibilidades y de estrategias reales, ¿no? Porque si no, queda ahí como un poco extraña la posición nuestra acompañando también a las figuras significativas de infancias y adolescencias. Así que, nada, espectacular. Bien. Bueno, Tatiana se tuvo que retirar, pero agradeció el intercambio con Analía y María Fernanda respecto de la exposición, y les resultaron muy interesantes todas las investigaciones. Ana María Bernio también agradece los aportes y el entusiasmo mostrado por las investigaciones en estos tiempos tan difíciles. Martina también agradece y dice que son excelentes las presentaciones. También pueden ahora aprovechar a habilitarse los micrófonos. Susana dice, felicito a todos los equipos de investigación que han presentado, muestran la capacidad de integración intersede como docentes y alumnos para ejercer la pulsión epistemogílica que motorizan nuestros deseos. Aprovecho a agradecer, esta jornada tampoco hubiese sido posible sin cada una de las investigadoras y equipos de investigación dispuestos al trabajo mancomunado para, en esta altura del año, ponernos a trabajar conjuntamente, así que gracias por eso. Y también agradecer a Héctor Benítez, que está en Buenos Aires en la coordinación de investigación, ayudando a que todo esto fuese posible, y a Susana Schneiderman, que está en la coordinación de investigación de psicología, que está presente. Yo me acabo de dar cuenta que estaba presente cuando leí el mensaje. Hola, Susana. Que también fue de las
investigadoras y mentoras que allá hace muchos años nos invitaba a producir ciencia a partir de conectar con el deseo y el placer, ¿no? Al día de hoy uno recuerda como convocatorias del orden de investiguen aquello que les dé curiosidad y les produzca placer trabajar. Y creo que por eso estamos hoy, un jueves a esta hora, ¿no? Trabajando y compartiendo, y creo que eso también nos sostiene a cada uno y cada una de nosotros. Y Maxi dice, mi otra pregunta fue relacionada al test de autoevaluación del que habló Tatiana. Maxi, Tatiana se tuvo que retirar. En todo caso, lo que te sugiero es escribirme a mi mail y yo les conecto para que puedan seguir la interlocución, ¿sí? Que mi mail está en el flyer, así que es fácil de acceder. Romina, perdón, sí. interrumpí. Yo, Viviana. Vivi, Perna, ¿cómo estás? Bueno, Muy bien, muy bien. qué lindo. Qué gustazo Contenta encontrarnos. de compartir este momento, no quería dejar de expresarlo. Súper interesante las ponencias, las investigaciones tan actuales. Y pensaba en esto de que justamente la convocatoria es lo difícil de sostener el lazo y cómo está en crisis, y cómo acá justamente demostraron lo contrario. Es decir, que lo que logra el lazo y lo que produce hacer lazo social, y que nos está costando tanto últimamente. De todas, la verdad que tendría millones de cosas para decir, porque son súper interesantes, pero bueno, me quedaron algunas cosas, bueno, con respecto a lo del ciberataque tan actual, y es inquietante porque va en escalada, creo, hacia el futuro, y lo relacionaba también con algunos síntomas de suicidio y reacciones más graves, ¿no? Y después me quedaba otra cosa, esto del grupo de Nancy Re y Nancy López, creo. Un poco las representaciones sociales, porque lo vemos actualmente que justamente las representaciones sociales que se tienen no condicen, como mostraban los dibujos y las ponencias que a veces hacen los chicos o los alumnos. Es decir, porque una vez que ya hacen la elección de la carrera, cuando uno se les repregunta, justamente hablan de una representación contraria a lo que eligieron. Me ha pasado a escuchar eso, ¿no? Y con referencia a los dibujos, pensaba que justamente es un síntoma actual de la soledad. Es decir, los chicos están muy solos, y conjuntamente con esto del ciberataque, son chicos que permanecen, desde chicos están solos con sus celulares, y es, digamos, algo que veo, ¿no? Y que el adolescente está muy solo. Creo que a lo mejor eso es lo que ellos dibujaron, y es parte de su propia realidad, pienso, ¿no? Y bueno, y feliz de escuchar a Freud Compulsión, que me renovó. La verdad que encantador escuchar siempre ese término de la energía que nos impulsa. Y bueno, creo que esto sirve mucho para nutrir conceptos que tenemos y que refrescamos, y cómo cómo lograr, digamos, adentrarse a estas problemáticas sociales que nos atraviesan, para justamente lograr, no sé si solucionarlas, pero al menos por ahí prevención, que la prevención es tan importante y tan descuidada a nivel social. Así que bueno, gracias y un gusto de haber escuchado esta noche. Gracias, Vivi. No sé si querés aprovechar para presentarte porque, digamos, estamos entre distintas sedes y digo, no es un dato menor quién es Viviana para nosotros en Santa Fe, o al menos para mí. Soy de Santa Fe, bueno, soy docente de UCES Santa Fe, estoy en la carrera de Relaciones Públicas y Recursos Humanos. A partir de este año, bueno, contenta y feliz de que esté Psicología en UCES Santa Fe, por lo tanto compartimos con Romina. Romina es coordinadora de la carrera y yo soy tutora del primer año, y aparte estoy también en el equipo de WOE, trabajo también con Nancy en el equipo de WOE, también feliz de estar en esos espacios tan necesarios. Y, bueno, ahí tenemos algo de lo que implica, digamos, la virtualidad. ¿Vieron? Lo que implica la virtualidad. No nos La conocemos virtualidad buena es presencialmente. no la que no se hace con la ciencia, sino lo que posibilita también, ¿no?
claro. Exacto, No exacto. nos conocemos personalmente. No nos conocemos personalmente y trabajamos juntas. Esto hace 3 años atrás era imposible, 4 años atrás era imposible. Tenías que conocer presencialmente con quien trabajaba. Y bueno, nada, bueno, soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Rosario, hago clínica, bueno. Nada, gracias. Gracias Y a por futuro, ¿por qué no también producir o integrar algún equipo de investigación cuando Sí, cómo no, me se atreva encantaría. también? Me encantaría. Yo hacer estoy desde en acá? un grupo, empezamos este año, también trabajo en la Universidad Tecnológica Nacional y estoy con Steffi, que vos conocés, Romina, con una investigación sobre representaciones sociales de la diversidad de género en UTN, que es una universidad totalmente dura. Costó muchísimo, cuesta muchísimo, pobre Steffi, que se puso al hombro llevar adelante ese proyecto de digamos, el pensar y el sostener la diversidad de género en la universidad, sobre todo tecnológica, abrir un espacio humanizado, que es totalmente difícil. Bueno, y ahora vamos a encargar una investigación, pero sí, estaría feliz de compartir con cualquiera de ustedes una investigación, me encantaría, sobre todo en mi profesión. Bien. Gracias por la invitación. No, gracias por sumarse. Leo algunos mensajes más, si les parece, o digo, no sé si alguien quiere como habilitar el micrófono. Romy, yo quería aprovechar, si te parece, para hacer una invitación, ya que Perfecto. coordinamos áreas de investigaciones, a que, bueno, aquellas que van terminando algunos de los proyectos hoy presentados y gente que también ya viene investigando de antes, y los alumnos y otros docentes que estamos conociendo hoy, por lo menos yo de mi parte, las convocatorias son constantes, no es que hay que esperar que haya una circular en la que digamos, se invita, ¿no?, a los docentes de UCE de todas las sedes a presentar proyectos. Están abiertas siempre y lo que es el equipo, digamos, de la coordinación de investigaciones, abierto siempre a dudas. Eso quería comentar. Y bueno, y acá están presentes Fernanda y Brenda hoy no está, pero creo que es interesante que ellas vienen investigando y como docentes recibieron una beca 100%, digamos, bonificada desde UCE para poder cursar el doctorado, y ya han terminado de cursarlo. Digamos, los incentivos para investigación a veces uno los proyecta en número, en dinero, pero la realidad es que desde UCE lo que se trata de promover es que puedan cursar carreras de posgrado, la que quieran, digamos, no necesariamente tiene que ser el doctorado nada más, pueden ser maestrías, especializaciones. En ese sentido, Silvana, vuelvo a esperarte. Ya tus promesas son como, Te viste, está no esperando, sé. Silvana, yo lo sé. Silvana siempre me promete todos los Sí, años, cuatrimestre a sí. cuatrimestre, el próximo, el próximo. Y vos sabés que hablaba y te tenía en mente porque te tengo en Y mente, porque el claro, próximo también sí, lo tengo ahí en la claro, agenda. claro. Claro que sí. Yo espero, no Sí, me hago sí. problema. Pero bueno, todos han, digamos, coqueteado un poco con la idea. No es tan difícil el doctorado en UCES porque están muy acompañados. Romina lo ha hecho, Fer, Brenda, acá está Corín, que es una colega de Brasil, ¿sí?, que les puede también contar su experiencia. A ver, es continuar, pero al mismo tiempo es darle una formalidad a las investigaciones de equipo que den un fruto, si se quiere, un poquito más egocéntrico o narcisista. ¿Por qué no? Vamos a decirlo. O sea, el poder decir, bueno, soy doctor, doctora, ¿no? No es poco. Y es lo que además también permite, de alguna forma, la frutilla de la torta a quienes vienen investigando hace tantos años. Porque acá hay gente que viene investigando desde hace una veintena. O sea, tanto tiempo como la carrera de UCES tiene, ¿no? Así que en ese sentido, Romy, me parecía pertinente invitar
a investigar en equipo y a investigar individualmente con acompañamiento, porque lo hay. Y bueno, vos, Romy, empezaste como alumna del DOC, Marcelo en el Chaco también, digamos, hay mucha gente que ahora está en gestión, fue pasando por el doctorado, me parece una experiencia interesante, ¿no? Sí, y en eso pensaba como lo interesante que se da en UCES, y un poco hilvanando un poco lo que fue la jornada de hoy con la jornada de ayer, que se cumplieron 25 años de la carrera de grado de psicología en UCES, que es la posibilidad de tejer federal, de tejer entre sedes. Esto que queda explícito en todos los proyectos de investigación, que no solo nadie investiga sola, sino que además investiga en distintos territorios con las distintas particularidades territoriales, porque ya sabemos que en la misma provincia de Santa Fe Capital y Rafaela tienen sus diferencias y sus puntos de encuentro, ni que hablar a nivel de investigar como lo están haciendo entre Chaco, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, ¿no? Entonces digo, esa particularidad no es un dato menor porque es algo que se promueve un montón desde UCES en la formación y en la investigación primordialmente. Y para mí es un punto muy enriquecedor, ¿no? Es una posibilidad de encuentro mucho más territorializado y situado de nuestro saber. Digo, y ahí también hay otras docentes, está Vani, que está ahí oculta entre las estudiantes, pero a la cual también estamos siempre arengando a que se sume a investigar. Hay muchos colegas aquí, así que aprovechamos a abrir la convocatoria. Yo ahí puse mi email, saben que siempre está a disposición para poder generar ideas que disparen proyectos, que disparen trabajos, que disparen ganas de hacer colectivamente. Leo unos mensajitos más mientras alguien o algunos de ustedes van pensando algún otro tipo de intercambio. María Alejandra agradece por hacer abierta porque hicimos abierta la investigación a partir del Colegio de Psicólogos y Psicólogas, que tenemos que agradecer que difundió esta actividad también en todo Santa Fe. María Alejandra dice que esto le atrajo el investigar nuevamente, actividad de su época estudiantil. Me fue, acá. En CIUNT, Consejo de Investigación en Universidad Nacional de Tucumán, y que luego de lanzarme a la actividad en soledad no retomé. Saludos. Bueno, qué gustazo que renueven. Creo que nos ha renovado a todos, nos ha dado una bocanada de aire fresco, ¿no? Luego Lucila Cabal, no, esperen que ahí se me fue. Silvana Mariana dice, no quiero interrumpir el intercambio, les saludos a todas y a todos desde aquí, muchas gracias por compartir sus producciones y ojalá se repitan estos encuentros, me retiro porque tengo otra actividad en UCES. Silvana Bojo. Y Lucila Cabalasca nos dice gracias por este espacio y por la dedicación de los y las profesionales al momento de investigar y exponer estas temáticas que están siendo sumamente importantes en la sociedad actual y en las que hace falta que nos involucremos más. Particularmente había ciertas cuestiones que se plantearon hoy que no las tenía en consideración y me abrieron los ojos a la necesidad y el deseo de conocer más sobre ellas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Alejandra, Lucila, Silvana, a cada una de las que están hoy atentas acá. No sé si alguien necesita puntualizar. Yo me quedé con una pregunta para Fernanda y el equipo, que tiene que ver con una parte de resultados que evidentemente, digamos, no era el objetivo por ahí de presentar hoy, sino querían presentar, digamos, sus lazos sociales. ¿Qué hipótesis tienen respecto del cambio del cliché de la lámina en las respuestas en la lámina 1 del TRO? Que se pasó de verse una persona a dos. ¿Tiene algo que ver con esto? Ustedes plantearon lo epocal. Sabemos que lo tienen como hipótesis, pero ¿qué hipótesis tienen? No, bueno, viste que el TROE es permeable a todas las cuestiones sociales. Por ejemplo, en el 72, en la lámina del líder, que es la lámina 7, se veían cuestiones donde la figura de autoridad estaba bien remarcada. Ahora, en esa lámina, que es otra de las hipótesis que tenemos,
la figura de autoridad prácticamente no se ve, está desdibujada por la época. También vivimos en un mundo donde las figuras de identificación cayeron. Y el tema de la autoridad también está en crisis, ¿no? Y en lámina 1, en realidad, lo que en la investigación de María Rosa, primero aparecía todo esto en personas entre 20 y 30 años, y bueno, se podía también deber a esto de que no se bancaban el tema de la soledad. Bueno, yo un poco esto también, esto ya lo estoy viendo para mi tesis de doctorado, qué pasa porque eran cosas que quedaban abiertas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto de la soledad? Pero por otro lado, ahora con la investigación esta, donde ampliamos las edades, estamos viendo que no solo los de 20 y 30 años están viendo dos personas, sino que también los de 30 a 50, ¿no? Así que ya tenemos un rango importante, y donde ahí sí la hipótesis fuerte de los cambios epocales, globalización mediante, y bueno, y todos los atravesamientos que tenemos los seres humanos están, y indudablemente ahí también sigue la pregunta, ¿qué pasa en este mundo con la soledad? Ya ni siquiera con las edades. Gracias. Pero bueno, por eso los clichés te ven. Entonces, si el común de la gente empieza a ver dos personas, el que ve una persona es el que queda, digamos, como original. Una cuestión así, pero bueno, tenemos que ver, pero sí, están viendo las dos personas. Ujú. Gracias, la verdad que me había quedado la duda. Imagino que obviamente no tienen todavía, digamos, una respuesta medianamente acabada porque están en proceso, pero bueno, me interesaba por lo menos conocer la hipótesis porque me resultó interesante, valga la redundancia. No, y aparte que los clichés en las técnicas hay que investigarlos porque van cambiando. Bueno, acá está Su, que también, o sea, hay respuestas que en algunas técnicas que en otros momentos no se daban. Por ejemplo, no sé, o que en una de las historias del TRO incluyan el celular, por ejemplo. En el 72 nadie se le ocurría incluir un celular en una historia. Ahora es un elemento común. O en el desiderativo. ¿Se entiende? Esto también, como también, si bien lo proyectivo tiene que ver con lo inconsciente, pero también está esto de que nuestros inconscientes están atravesados por la cultura, ¿no? Y acá un poco retomando a Jung, que si bien se peleó con Freud, hablaba de que hay un inconsciente colectivo que opera también, ¿no? Que va Sí, sí. cambiando. Bueno, gracias. No, a vos, Nancy. Bueno, decía que estamos llegando al cierre, o en realidad a un momento bisagra que nos convoca a sumarnos a proyectos, a pensar nuevos proyectos, a construir con otros, a poder como salir de estas soledades que se sienten en la actualidad a partir de producir colectivamente. Nuevamente, agradecerles a cada uno y a cada uno de ustedes que se sumó a la jornada hoy desde la propuesta de un proyecto que está llevando o ha llevado adelante, o desde la escucha de proyectos que algo les ha convocado y que desde ese lugar, digo, denle lugar a esa convocatoria, abran la puerta ahí, súmense a estos proyectos, como traía María Fernanda y Analía. Una gran necesidad que tenemos en nuestros equipos es a sostenernos y a que las y los estudiantes se atrevan a producir investigación desde las posibilidades actuales. Nos suman un montón, nos dan un montón de aire con las estrategias y los recursos que quizás quienes ya tenemos algunos años vamos perdiendo a lo largo del tiempo. Así que enhorabuena que haya muchas y muchos estudiantes también hoy aquí para poder pensar la investigación.
si les parece, la continuamos a través de nuestros mails, a través de nuestros contactos. Es una gran oportunidad seguir tejiendo y a que esto, bueno, sea la apertura a nuevos proyectos. ¿Sí? Muchísimas genial. gracias. Gracias, Romy. Gracias. Felicitaciones a Gracias. todos. Gracias, Hasta luego, Romy. gracias. Chao, gracias.